Soy Alejandro Royán y esta es una producción para La Voz del Interior, Vía País y Diario Los Andes. Estamos con el director del Instituto de Investigaciones de Clima y Agua del INTA Castelar, Roberto de Rubier, y con el ingeniero en hidroclimatología, Jorge Ruiz, de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Con ellos dos vamos a hacer un panorama acerca de qué puede pasar con el clima en los próximos meses para la producción agropecuaria. Roberto, ¿qué están indicando al día de hoy los modelos meteorológicos respecto a qué puede ocurrir con la campaña agrícola vinculada al clima? ¿Qué tal, Alejandro? Con respecto a lo que se ve hoy en los modelos, los mismos, primero yo voy a hacer una aclaración, ¿no? Sabemos que esta es la época para Córdoba, que están dentro de la época seca, con lo cual sabemos que la posibilidad de lluvias ya climatológicamente siempre es bastante escasa, ¿no? Con valores medios, incluso en las mejores estaciones, mejores respecto a la cantidad de lluvia, que son las del este y sudeste, que no superan los 20 o 30 milímetros de valores medios normales, ¿no? O sea, teniendo eso como parámetro de que el invierno es de lluvias muy escasas o nulas, dentro de esa previsión, los modelos para el trimestre julio, agosto, septiembre están mostrando, en general casi todos, con algunas pequeñas diferencias, pero marcando una línea general que se ve parecida en todos ellos, de mayor posibilidad de que el trimestre julio, agosto, septiembre sea deficitario en los totales de lluvia de ese trimestre, ¿no? Sin por ello poder discriminar cómo va a ser cada uno de esos meses, ¿no? Cuando se hacen esas previsiones es siempre para el total trimestral. Y eso, desde el punto de vista agronómico, ¿cómo podría llegar a impactar en los cultivos, teniendo en cuenta esta situación deficitaria? A ver, teniendo en cuenta, si uno mira el trigo, que es el que se implanta ahora en final del otoño, muy principio del invierno, para eso creo que lo más importante es la condición antecedente, ¿no? O sea, qué lluvias hemos tenido antes. En ese sentido, las zonas del este y sudeste, los meses previos han estado más o menos en una condición más o menos buena, salvo mayo que no llovió en ningún lado, ¿no? Pero hasta abril el este y sudeste no tuvo... Hola, hola. Hola, hola. Lo perdimos. Esa condición es la que marca un poco cómo se está parado frente a los cultivos de invierno, ¿no? Esa condición deficitaria en esas zonas. Perfecto. Jorge, ¿cuál es la visión o qué están viendo ustedes dentro de lo que es la Bolsa de Cereales de Córdoba respecto a este trimestre que queda por delante en cuanto a la estación de invierno para los cultivos de estación? Tenés muteado el micrófono, Jorge. ¿Me escuchas ahí, Alejandro? Sí, ahí sí. Bueno, en la misma línea con lo que venía diciendo Roberto, nosotros lo que hemos analizado es lo mismo. Vemos que para este trimestre de julio, agosto y septiembre esperamos un déficit hídrico, no solamente en Córdoba, sino también gran parte de lo que es la región pampeana. Y esto evidentemente va a afectar a los cultivos de invierno, como en este caso puede ser el trigo o en Córdoba, lo que sería también el garbanzo. Las proyecciones que están en este momento manejando la bolsa para el caso del trigo es que la siembra incluso se recortó, mucha gente ha decidido no sembrar trigo en muchas zonas, ya que hay un déficit importante de agua disponible en el suelo. Por lo tanto, muchos productores han decidido pasar de la siembra de trigo y además previendo estos pronósticos que indican
que la condición seca se va a alargar incluso más allá de lo que es el invierno. Esto no quita que tengamos algunas precipitaciones extraordinarias, muy singulares. En este mes de junio hemos tenido algunas precipitaciones, lo que es el noreste cordobés, bastante importantes, que son muy singulares, como Colonia el 10 de julio, donde se registraron 53 milímetros en un día, Morteros en el noreste cordobés también, 33 milímetros en un día, pero más allá de esas dos localidades que han tenido precipitaciones extraordinarias, en el mes de junio, junio ha sido un mes muy deficitario en precipitaciones, justamente también con lo que venía pasando en mayo, que en mayo fue muy seco también. Y eso básicamente comparado con la campaña pasada, estamos en situación más deficitaria respecto a la 2019-2020. Sí, el año pasado tuvimos gran parte del consenso que tuvimos en año niño, lo cual tuvimos unas precipitaciones extraordinarias, todo lo que fue diciembre, enero, febrero, parte de marzo, y como mencionaba bien Roberto, lo importante de los cultivos invernales es la fase previa a la siembra, porque justamente transita su ciclo vegetativo, el trigo, en épocas que no llueve o llueve muy poco. Por lo tanto, es muy importante qué pasó antes. Y el año pasado, la gruesa, en la época de gruesa, tuvimos esas precipitaciones extraordinarias, y una vez que llegaron el trigo, el garbanzo, pudieron aprovechar mucha de esa agua que ya estaba disponible. Y el invierno no fue tan seco tampoco como estamos previendo en este año 2020. Roberto, ¿qué están viendo en cuanto a lo que es el calentamiento del Pacífico? ¿Se está en un año neutro, un año niño? ¿Qué visión hay acerca de eso? En este momento está, en lo que es el último mes, está en una condición fría, pero fría muy apenas pasando el umbral de neutro a frío. Posiblemente esa condición, los modelos están indicando que se mantendría dentro de valores entre neutros a fríos. Y por supuesto que si bien esto para ver cuál es la evolución del fenómeno del ENSO, el mejor momento empieza a ser recién como después de julio, tal vez agosto, porque ahí es cuando los modelos tienen una mayor estabilidad y permiten una mayor predictibilidad. Está pareciendo, también por los meses anteriores, que la condición sería entre neutro a frío, o a evento La Niña, no estoy diciendo que sea La Niña, ¿no? Pero en esa condición límite, con mayor probabilidad de ocurrencia entre esas dos fases, ¿no? La fase neutra o la fase fría. Y la que tiene menos chance de ocurrir, al menos por ahora probabilísticamente, es la posibilidad de que ocurra un evento niño. Y en fase a eso, en línea con eso, las previsiones para los meses siguientes, más incluso aquellas que se pueden ver porque existen, que están más allá del trimestre que yo comentaba antes, que es julio, agosto, septiembre, las que van un poquito más allá, también están en la misma línea de que mayor probablemente tengamos condiciones deficitarias. De lluvia, sobre todo hablando de Córdoba, ¿no? Uh-huh. O sea que la campaña sería bastante restrictiva en cuanto desde el punto de vista de lluvias para lo que sería la evolución final del trigo y lo que sería por ahí el arranque de los cultivos de verano. Sí, eso por supuesto atado a los condicionantes que nos da esta variable predictiva que es la del ENSO, que no contempla, por supuesto, otras variables que no contempla las otras variables que pueden aparecer súbitamente. ¿Se me escucha? Sí, correcto. Hola, ¿se escucha? Sí. Que decía que esto no contempla aquellas otras variables que pueden súbitamente aparecer porque tienen otro ciclo de oscilación, que estén en otra fase, que son mucho más cortos y que por lo tanto son mucho más difíciles de predecir hoy, que estamos a finales del mes de junio, de qué puede pasar con esas otras variables, por ejemplo, el mes de octubre. Entonces,
todo esto se basa en pronosticar a partir del ENSO, pero esto, aclaro, no contempla las otras variables, ¿no? Y que son muy importantes y que de ciclo más corto y que aparecen repentinamente, y que lo que uno dijo hoy, quizás para el cultivo de verano cae en el momento justo y lo salvó. Claro. Jorge, desde el punto de vista de Córdoba, ¿qué están viendo ustedes para lo que puede ser la campaña de cultivos de verano que van a arrancar allá por septiembre con la siembra de los primeros maíces y después continuando con la soja y el maíz? ¿Qué están viendo en lo que puede llegar a ocurrir en esa última parte del año y los primeros meses del que viene? Sí, como bien mencionaba Roberto, ya un pronóstico a largo plazo, el nivel de incertidumbre empieza a aumentar. En este momento no está definido si vamos a tener un año finalizando lo que sería un evento La Niña o un evento neutro. Prácticamente el Niño está descartado, pero estas condiciones cuando se dan en Córdoba, tenemos regímenes de precipitaciones un poco diferentes. Generalmente los diciembre, que tienen una condición niña, llueve por debajo de lo normal, igual lo que es el mes de enero. Pero febrero no es tan generalizado en toda Córdoba así cuando tenemos un evento de La Niña. Por ejemplo, en Córdoba, cuando tenemos eventos de La Niña, el norte cordobés tiende a llover incluso más que cuando es un evento en Niño. Lo cual eso indica que no siempre es generalizado. Los eventos de La Niña y el Niño no es escasez de precipitaciones ni exceso de precipitaciones en todos lados y en los mismos momentos. Depende dónde se analice y en qué momento se analice. Incluso para una misma provincia como Córdoba, el mes de febrero tienes condiciones diferentes en el norte y en el sur. Pero cuando se tiene condiciones sobre todo neutras, entra en juego un papel muy importante que es lo que dice Roberto. Tienes otros tipos de oscilaciones que son de escalas más cortas y cuando estás en esa fase neutra a veces te caen y tienes precipitaciones ya sea por encima de lo normal o incluso por debajo de lo normal. Claro. Y entonces tenemos que estar muy atentos a esas oscilaciones menores como puede ser la Madre Julia o la MG2. Perfecto, perfecto. ¿Y qué recomendaciones, Jorge, se le podría dar al productor de cara hacia el año es neutro en cuanto a siembras y demás? ¿Puede llegar a haber algún tipo de receta o de consejo a la hora de decir, bueno, administrar la poca humedad que tenemos? ¿Qué puede llegar a hacer ahí? Porque vos mencionabas que va a haber productores que no van a destinar, no van a hacer trigo, entonces el suelo va a quedar desnudo a lo mejor hasta septiembre, que va a acumular agua, pero también puede llegar a acumular malezas y demás. Desde el punto de vista climático, ¿qué recomendación se le puede llegar a dar al productor? Sí, yo creo que el productor tiene que en este momento entender que las probabilidades juegan un papel muy importante y prácticamente estamos no descartando, pero sí con unas probabilidades muy pocas de que tengamos precipitaciones por encima de lo normal en lo que sería la campaña gruesa. Por lo tanto, ahí el productor tiene que empezar a pensar cómo va a administrar mejor esa agua disponible en este momento o lo que va a venir, sobre todo iniciando la primavera o iniciando lo que sería el verano. Pero hablando de probabilidades, tenemos muy pocas probabilidades que tengamos esas precipitaciones por encima de lo normal. Perfecto. Roberto, y a nivel comparativo, este año con el anterior, ¿qué se puede decir? ¿Este año va a ser mucho más restrictivo en cuanto a lluvias? ¿Va a ser más heterogéneo la distribución? ¿Qué se está viendo al respecto? Mira, cuando uno habla de precipitación, la heterogeneidad es la característica, ¿no? Eso, el patrón es ese, es la heterogeneidad. Con lo cual, es la variable más difícil en cuanto a perspectiva para poder pronosticarla, tanto por su distribución espacial donde ocurre como por sus intensidades. Y si bien la campaña pasada, me parece que en la campaña pasada a mí me queda la impresión de que la lluvia llegó en los momentos justos. No es que haya habido excesos, salvo por supuesto las zonas del sur de Buenos Aires, de La Pampa, que tuvieron sequía prácticamente a lo largo de toda la campaña, pero en el resto de las zonas donde los cultivos anduvieron bien, en general
el agua nunca sobró y más bien llegó en el momento apropiado. Con lo cual, no sé si estaríamos en una condición muy diferente a esta, dadas las perspectivas que hoy vemos, ¿no? Porque no fue una campaña donde sobró el agua. ¿Y se desarrolló dentro de que de una condición neutra, podemos decir, el año pasado? Sí, en términos generales, si bien tuvo tendencia a amagar ser un niño débil, quedó ahí en el límite, ¿no? Con una condición neutra. Está bien. La última pregunta, una para cada uno, y salimos del agua y nos metemos un poco en qué puede pasar con las temperaturas. Venimos, por lo menos hasta ahora, con un otoño y un invierno bastante, no sé si la palabra ustedes me corregirán, cálido, con temperaturas no muy acordes para la época. ¿Qué puede pasar en cuanto al invierno en los próximos 3 meses? Recién estamos iniciando, teniendo en cuenta por ahí que hay cultivos que necesitan justamente de bajas temperaturas como para expresar su rendimiento. ¿Qué están viendo, Roberto, en el INTA respecto a la temperatura? También ahí la condición, por supuesto, es una condición media a 3 meses, que es lo que se puede hacer en términos de perspectiva pronóstico. No contempla, por supuesto, irrupciones frías puntuales, desde ya que no, ni meses individuales. Entonces, la condición para la media del trimestre julio-septiembre, en general, se ve como más probablemente con tendencia a ser la temperatura algo superior a lo normal, más cálida. Pero bueno, eso, por supuesto, hablando de valores medios trimestrales, ¿no? No quiere decir, y para aclararlo, que no puede haber, no sé, un mes de julio muy frío con meses de agosto y septiembre, en el cual esos 2 meses lleven a que el promedio trimestral sea por encima de lo normal, ¿no? Y sin estar diciendo que julio va a ser más frío, ni siquiera lo sabemos. Sí, está claro. Jorge, ¿y en Córdoba qué se puede dar? Teniendo en cuenta por ahí que el año pasado tuvimos algunas heladas bastante intensas en el invierno, ¿qué están viendo que puede llegar a ocurrir ahora? Sí, bueno, un poco para lo del otoño, cómo terminamos el otoño, tuvimos en Córdoba un mayo que fue en algunas localidades por debajo de las temperaturas, por debajo de lo normal. Incluso la fecha de primera helada en el norte cordobés está cerca del 1 de junio, los primeros días de junio, y en mayo se adelantaron las primeras heladas del norte. Tuvimos una semana donde prácticamente a nivel las heladas agrometeorológicas por debajo de los 3 grados se dieron prácticamente en todos los días. Fue algo muy típico allí, que lo registramos, pero sí, la tendencia es que para este nuevo trimestre, lo que sería julio, agosto y septiembre, incluso si alargamos un poco más hacia los meses de octubre, es que vamos a tener la temperatura por encima de la normal. Perfecto. Bueno, les agradezco a ambos, Jorge y Roberto, por este tiempo dispensado, y muy buenas tardes.